Hola, hoy les voy a mostrar cómo de 2 pantalones hice este pantalón. Tengo estos 2 pantalones que obvio no me entran. Este me encanta el color, me encantan los detalles. Así, mira, esto, un detalle acá al costado, los bolsillos, me encanta todo. Pero no me entra. Y además, ya está roto acá abajo. Entonces es una picardía trabajar son algo listo manchadito. Bueno, la mancha no es el problema, pero este está todo como roto y comido, ya está gastadito. Y este no me gusta tanto el color y tiene como muchas manchas, se le deben haber tirado en el piso, no sé, pero está muy bueno. Está acá, tiene manchas. Entonces voy a unir estos dos. Bueno, entonces mido acá como para que me quede bien el tamaño, el ancho que yo quiero abajo. Voy acomodando todo como para ver cuál es el máximo de la tela de los pantalones y cuál es el ancho que yo quiero, que a mí me gustaría. Y con la cintura lo mismo, acomodo y voy marcando como para ver si va mi cintura, que es enorme ahora mi cintura, pero bueno. Una de las opciones era dejarlo así, pero a mí me parece que va a quedar mucho más lindo. Sigo agarrando esta, que es la vieja, que está toda oxidada y que no corta tan bien. Así evito cortar de más. Entonces con las manos agarro, tengo mi guía y voy cortando. Sé que por ahí no agarro del todo, no corto del todo, pero no hay problema, porque después o lo tiro o corto un poquito más, pero no zafo en cortar de más. Ahí. Entonces más o menos, sí, la línea recta del pantalón, agarramos el máximo y ahí para seguir más o menos esta línea lo marco o directamente lo corto. Me fijo que estén parejos esta parte de acá. A la miércoles. Ahí está. Ya me quedó esto. Y con la cola lo mismo. Nosotros necesitamos una línea recta. Esta colita, esta curvita, que además es la que está manchada y con un coso. Bueno. Entonces lo mismo. Ahí. Corto lo menos posible por los... Ahí está. Uy, se cayó. Como acá está la marca donde tengo que cortar y justo está el pasacinto, no me acuerdo cómo se llama, lo voy a sacar. Y además, por si en algo lo necesito como para decorar en algún lugar, también va a estar bueno. Pensar que para hacer esto existe solamente una máquina, que solamente hace eso. Todas las máquinas tienen el mismo principio
desde la primera, o sea, las mismas formas de funcionar desde las primeras máquinas que se hicieron. No cambió. Ahí está. Entonces ahora saco la parte del bolsillo, es justo. Acomodo muy bien. Y ahora, acá está. Este es el molde que cortamos. Tenemos que poner, o sea, derecho con derecho. No lo pongas así, porque si no te vas a quedar distinto. Mira, como que se va para el otro lado. A ver dónde está. Bueno, acá está el pantalón. Falta coser todo acá, pero ya veo que me quedan buches, que esto tengo que ver el tema del tiro. Pero después el ancho me gusta. Lo único que sí, está muy cortito para mí. La parte de atrás también queda buena. A ver si se ve. Yo pienso pasar. Tengo que llenar. Pero bueno, acaba quedando. Lo que sí, con estos pantalones, sí o sí siempre es prueba y error. Todo el tiempo. Bueno, acá quedó mucho más alto. Nomás subí 6 centímetros. Todavía falta terminar un montón. Pero bueno, ahí está. Con 2 pantalones. Mis amigos. ¿No te gustaban las mujeres fuertes? Olvídalo. Sabemos lo que harás. Bueno, me gusta cómo queda así. Y además está como... se me rompió el pedacito este. Entonces voy a poner de vuelta el bolsillo. Como que continúe con el otro. Vamos a ver cómo queda. Espero que te guste tanto como a mí al hacerlo y usarlo todo el tiempo. Bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau, nos vemos en el próximo. Seguime.